cuantos minutos más. Entre en la presencia de su amado. Porque si usted vino a la casa de Dios, vino para deleitarse en la presencia. Vino para disfrutar del amor del Padre. Para sentir esa gloria. To feel that glory. Si usted abre su corazón, If you open your heart, Él va a habitar ahí. He's going to dwell in there. Porque Él anhela habitar en cada uno de nosotros. Because He desires to dwell in there. Eso fue su deseo desde el principio. That's been His desire from the start. Estar con sus hijos. Being with His children. Y usted que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador, And you that recognize Jesus as your Lord and es Savior. uno de esos que tiene el privilegio You're one of those that has a privilege de poder entrar allí. to be able to dwell in the presence. Y si usted está ahí en medio de ese tiempo maravilloso, And if you're in the middle of that wonderful moment, deje que el Espíritu Santo le hable. let the Holy Spirit speak to you. Para que la palabra le hable. So that the Word speaks to you. Para que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. So that it's not the word of man, but the word of Porque God. cuando la palabra llega a nuestros corazones, Because when the word gets to our hearts, entonces somos ministrados, cambiados, transformados. then we're ministered, transformed, and changed. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver la bendición. And that's where we start to see the blessing. Porque la bendición en nuestras vidas no va a llegar si primero no transformamos nuestra manera de pensar. Because that blessing in our life isn't going to come unless we transform our ways first. Porque es ahí donde Él mora. Because that's where He dwells. Él mora ahí en el pensamiento tuyo. God dwells in your mind. Ahí es donde el Señor te habla. That's where God speaks to Y you. es ahí donde hoy Dios el Señor te va a hablar. And that's where God's going to speak to you today. Si usted trajo su Biblia, If you brought your Bible, quiero animarle a que abra su escritura I en wanna el libro de encourage Éxodo capítulo 25. I want to encourage you to open the scripture in the book of Exodus 25. Ahí en el libro de Éxodo 25 empieza In the book of Exodus 25, it starts algo maravilloso y grandioso para todos nosotros. something wonderful and marvelous happens for us. Dice así la escritura. Usted lea conmigo en voz alta. Read with me. Y cuando yo le digo abra la escritura es para que usted después lo resalte. When I say to open the scripture, it's for you to highlight it, Y el versículo le dé una referencia en su tiempo de oración. and so that this can be a key verse in your Vamos en el prayers. versículo 8. Solamente vamos a leer el versículo 8. We're only going to read verse 8. Y harán un santuario para mí. Then have them make a sanctuary for me. Ahora de nuevo. Y harán un santuario para mí. Then have them make a sanctuary for me, Y habitaré en medio de ellos. and I will dwell among them. Amén. Amen. ¿Se alegra de lo que el Señor dice? Are you guys delighted to hear that? Él dice que va a habitar en medio de He nosotros. says He's going to dwell among us. Hoy hablaremos de un Dios We're going to talk about a God que es el Dios que nosotros tenemos en nuestro corazón. that is the God that we have in our hearts. Ese Dios que quiere habitar en medio de su pueblo. It's the God that wants to dwell among His people. Por eso el título lo vamos a encontrar en una palabra que está en el hebreo y que se llama Mishkan. That's why the title, it's going to be a Hebrew word, Mishkan. Repita conmigo Mishkan. Say it with me, Mishkan. O sea, ya usted habla hebreo, mire, qué bien. Eso quiere decir el lugar donde alguien vive de verdad. That means to say the place where somebody truly lives. Oiga, el lugar donde alguien vive de verdad. The place where somebody truly lives. Así que la palabra Mishkan significa tabernáculo. So the word Mishkan means tabernacle. Y viene de una raíz que se llama Shakam, And it comes from a root called Shakam, que quiere decir habitar, morar, fijar su residencia. which means to dwell, to stay, to live. Así que yo espero que usted se deleite hoy con la palabra, So I hope you delight yourself with the word today, para que cuando terminemos este tiempo, so that when we finish this, usted pueda sentir que usted está allá en ese lugar con Él. you can feel that you're in that dwelling place with Him. Así que Mishkan So Mishka, es el lugar donde alguien vive de verdad. it's the place where somebody truly lives. Y el habitante en este caso, And the inhabitant, in this case, tal como lo dice en el libro de Éxodo, just like in the book of Exodus it says, es el Dios mismo. it's God Himself. Es el Dios todopoderoso. It's the Almighty God.
Eso fue una de las cosas más extraordinarias que usted puede encontrar en el libro de Éxodo, y lo dijo el mismo Dios. It's one of the most extraordinary things you can find in the book of Exodus, and God said it Cuando himself. dijo, y haré un santuario y habitaré en medio de ellos. When he said that they will make a sanctuary and he'll dwell among them. En otras palabras, In other words, Dios está diciendo, no me adoren desde lejos. God is saying, don't worship me from afar. No me manden una oración para que suba. Don't just send me a prayer to go up. Yo voy a habitar ahí con ustedes. I'll dwell with you. Yo voy a estar ahí con ustedes. I'll be there with you. Ahí en medio de ese campamento, In the midst of that camp, in that place, lleno de polvo, no importaba. filled with dust, it don't matter. Donde estaba la gente, Where people were. ahí alrededor, él dijo, yo voy a estar con ellos. There around them, he said, I'm going to be with you. Y de esa misma raíz que dijimos ahorita se llama chacam, And from that root, Shechem, los rabinos en su tiempo sacaron otra palabra. in their time, the Hebrew got another word. Y nosotros la cantamos ahora, And we sing it. Shekinah. Shekinah. Amén, diga Shekinah. Say with me, Shekinah. Esa no aparece escrito en la Biblia en hebreo ni nada de eso, pero It's es un not- término que vino después de esa palabra hermosa de Shekah que encontraron los judíos. It came from that word, from that word, Shechem. Y Shekinah es la presencia de Dios que permanece. And Shekinah is the presence of God that remains. Se lo repito. I'll repeat it. Shekinah es la presencia de Dios que permanece. And Shekinah is the presence of God that remains. Es la gloria que desciende y que se queda. It's the glory that comes and it stays. Por eso este mes de agosto, That's why this month of August, o nosotros como iglesia le vamos a llamar la gloria que desciende. we're going to call it the Amén. coming glory. O sea que en este mes vamos a ver esa gloria descender It means en in that nuestros coming month we're gonna hogares, see en that nuestra glory casa, come. en nuestra iglesia, In our church, in our homes, en todo lo que hagamos. everywhere we go. Y eso fue exactamente, pueden sentarse por favor. And you may be seated. Y los niños pueden salir también, que hoy tienen un poderoso servicio. Y exactamente eso fue lo que ocurrió. That's exactly what happened. En el libro de Éxodo capítulo 40, In the book of Exodus, chapter 40, cuando la tienda ya quedó terminada, when everything was finished, cuando la tienda ya, por la orden que Dios había dado de construir, la terminaron todos, when the tent that God had told them to build was already finished, dice que la gloria de Dios descendió en ese lugar. it said that the glory of God descended to that place. Y fue tanta la gloria And it was so much, the glory, que no pudieron entrar en ese lugar. that they couldn't go into that place. Incluso ni el mismo Moisés pudo entrar. Not even Moses could go into that place. Porque la gloria tomó posesión por dentro y por fuera. Because the glory took possession from the in and out. Quiere decir que Dios se mudó al campamento. It means that God moved to the camp. Él dijo, hágame en esto que voy a descender y voy a permanecer allí. He said, build me this because I'm going to come and I'm going to live here. Es como que Dios cojó todas sus cositas y dijo, allá me voy a vivir con ellos. It's kind of like God packed his things and he moved down there. Solo que aquí aparece un problema, But a problem comes, y es que y es un problema que tenía que resolverse en ese momento. and it's a problem that they had to resolve at that time. Y esa es la razón por la cual existe And that's the reason why esa tienda. that tent exists. Porque había que resolver algo que había sucedido antes. Because they had to solve something that had happened before. Había sucedido una rotura antes. Something had happened before. Hay un pueblo que había fallado, People had failed. un pueblo que falló, The people had failed. y hay un Dios que es santo. And there was a God that was holy. O sea que Dios santo, las personas no son santas. So God is holy and the people weren't. Y entonces, ¿cómo es que un Dios santo puede habitar en medio de otros que no son santos? So how can a holy God dwell among people who are sinners? ¿Cómo puede Dios habitar en medio de esos que no son santos y no consumirlos de una vez para siempre? How can God dwell among all these sinners and not consume them immediately? Esa es una buena pregunta. It's a good question. Pero la tienda es la respuesta. But the tent, that's the Y answer. usted si se queda bien concentrado, bien ubicado hasta el final del tiempo que vamos a tener hoy, And if you stay very focused until the end, usted va a entender todo esto que siempre hablamos acerca del tabernáculo, you're going to understand everything that we talk about with the tabernacle, acerca de la exquisita presencia de Dios. about the exquisite presence of God. Y entonces nos vamos a entender claramente cómo es que Dios quiere moverse aquí, en este lugar. And we're going to understand how God moves in this place. Pero esa respuesta que esperamos But that reply that we're waiting for, no está tal cual escrita por palabras. it's not just written in words. Viene construida de una manera como Dios le gusta hacerlo. It's come built in this way that God wants it to be built Fue in. construida con madera, con telas, con cortinas, con argollas, con
oro, con todo diseñado exclusivamente por Dios. It was built with gold and with wood and other materials. Y todo eso diseñado bien al detalle. Everything to the last minute details. Usted puede encontrar en el libro de Éxodo más de 13, creo que hasta 14 capítulos dedicados al diseño de eso que el Señor ordenó que hicieran. You can find in the book of Exodus up to even 14 chapters that talk about how it was built. Y ahí Dios quiere resolver esa situación That's how God wants to resolve that situation, para poder que puedan morar personas que están quebrantadas en el mismo lugar donde está la presencia de Dios. so people who are broken can dwell in the same place that God's presence dwells. El tabernáculo no era el destino, The tabernacle wasn't the destiny, era el camino hacia Cristo. it was the path to Christ. Diga conmigo, era el camino hacia Cristo. It was the way to Christ. Y aún hoy todavía sigue siendo. And even today it still is. Porque Él dice, quiero habitar en medio de ustedes. Because he says, I want to dwell among you. Y cuando dice que quiero habitar en medio de ustedes, no está diciendo quiero visitarlos. And when he's saying that, he's just not saying, I want to visit you. No, Dios no quiere venir y volverse a ir. God doesn't just want to come and leave. Él no quiere simplemente venir y llenar el papel, estoy de visita. No, Él quiere quedarse con He nosotros. doesn't want to just come here, be a visitor, and that's it. Él quiere wants to stay with us. mantenerse. He wants to remain Porque Él quiere bendecirnos. because he wants to bless us. Y entonces Él lo que quiere es habitar. So he wants to dwell. Diga conmigo, habitar. Say with me, dwell. Habitar. Si nosotros vamos a Génesis, If we go to Genesis, el primer libro de la Biblia, the first book of the Bible, nos encontramos algo muy interesante. we see something very interesting. Y es que Dios siempre ha querido y ha buscado caminar con el hombre desde el Edén. God has always wanted to walk with man from the beginning. Ahí Dios caminaba con Adán. That's where God walked with Adam. En ese entonces no había religión, no había nada de esto, There was no religions or denominations or pero anything, había comunión. but there was communion. Había una relación. There was a relationship. No había sacerdotes, There was no priests. no había sacrificios. There was no sacrifices. Solamente un padre caminando con sus hijos. Just a father walking with his children. Imagínese ese cuadro tan hermoso. Imagine that. En un lugar especial diseñado, creado por Dios, In a special place created by God, que prácticamente fue el primer lugar, la primera tienda que Dios creó para habitar con el hombre. which was technically the first tent that God designed to be with man. O sea que hoy podemos entender que el Edén era un tabernáculo, So we can understand that Eden was a porque Él tabernacle, quiso habitar ahí con el hombre. that God wanted to dwell with man. Y cuando tú vas en el capítulo 3 de Números, And when you go to Numbers chapter 3, puedes entender mucho más acerca de qué hacían los sacerdotes en el tabernáculo. you can understand much more what the men did in the tabernacles. Pero aquí, en este tiempo, cuando hablamos del Edén, ahí había un sacerdote. But here in the Eden, there was one priest. Y cuando en Números se refiere a eso de los sacerdotes en el tabernáculo, And in Numbers, it refers to those in the tabernacle. se habla de dos palabras que son abad y chamar, It talks about two words, Abad and Shamar. que quiere decir servir y guardar en el lugar sagrado. It means to serve and to keep in that place, O in the sea holy que place. Adán So Adam, no era un solo jardinero. he wasn't just a gardener. Adán era el primer sacerdote He was the first priest. y el huerto era ese lugar, ese templo en un principio. And the garden was that place for him. Pero no termina ahí. But it doesn't end there. Cuando Dios creó todo esto para que el hombre estuviese allí, When God created all this for man to be there, en el Edén había todas las riquezas. there was all the richness, all the Había wealth oro. in Eden. Gold, Estaban las piedras preciosas. the precious diamonds, Los mismos materiales, todo estaba allí. all the materials that were there in Todo eso the Dios garden, lo usó luego para construir la tienda, which was all then used to build the tent, para diseñar por dentro de esa tienda. to design the tent. Y Dios se paseaba en el huerto. And God would move around the garden. Se paseaba y se movía de un lado a otro junto would- con sus hijos. He would move from side to side with his children. Pero cuando aparece el pecado, But when sin arrives, cuando viene la desobediencia, when all the disobedience comes, el hombre es expulsado the man is expelled, y la relación se rompió. and the relationship was broken. Ahí hubo una rotura. There was a breaking, Ahí hubo algo que cambió la historia. something that changed history. Entonces Dios decide colocar al oriente del huerto So God decides to put in the east of the garden unos querubines para que estuviesen allí, some cherubins, so they para could be que de there, esa manera no pudiesen llegar
a tocar el árbol de la vida. So they would guard that place and nobody would touch the tree of life. Quédese con eso de los querubines porque usted ahorita lo va a entender más tarde. Stay right there with the cherubims because it's going to come up later. Los querubines cerraron la entrada, They would guard the entrance. cerraron el lugar donde iba a estar la presencia de Dios y ellos hicieron que estuviese separado del hombre. They closed that entrance to the presence of God. Entonces ahora vamos a ver que en la tienda que Dios ordena que construyan, So now we're going to see that in that tent where God tells them to construct, en esa tienda que hemos llamado Mizcán, in that tent that we called Mishkan, ahí hay esos querubines, those cherubims are there. los mismos que guardaron y cerraron la puerta del Edén. The same ones that closed the Garden of Eden, Ahora aparecen bordados allí, now they're bordered there porque están antes de entrar al lugar santísimo. because they're there before the holy place. Y eso es como una advertencia que está grabado en esa tela, And it's like a warning donde dice, no vas a entrar porque ahí no se puede llegar a ese lugar. It says that you're not going to come in because you can't go into that place. Pero en el fondo, el tabernáculo es algo que Dios quiso hacer para volver otra vez al Edén But the tabernacle was just something that God wanted to do to go back into that Eden y recuperar lo que se había perdido. and restore that broken relationship. Pero ahora sería un lugar ya no allá donde estaba diseñado el Edén, sino donde estaba el pueblo de Dios en ese momento. But it wouldn't be a place over there in the Garden of Eden anymore. It would be a Un place lugar where en the la people of tierra God are. donde Dios decide It would be a place where God en decides, que el hombre ocupe un lugar junto con él en el mismo espacio, where God says that man and God can dwell together, donde cara a cara se puedan ver where they can see each other face to face, y sin ese espíritu de pecado en medio del camino. and without that spirit of sin in the way. Así que Dios nunca abandonó el sueño, So God never abandoned the dream. nunca Dios se olvidó. God never forgot. Él decidió acercarse nuevamente. He decided to get close again. Y ese tabernáculo no fue una simple tienda, And that tabernacle wasn't just a simple tent. no fue un simple lugar ahí más para construir. It wasn't just a place to build and that's Porque it. cuando vamos al libro de Éxodo nos encontramos toda la descripción que Dios hace para construirlo. Because when we go to the book of Acts, we see the entire description on Yo le how he invito a built que it. se lo lea. I invite you to read it. Gástese unos cuantos minutos Spend para a que couple se lea minutes. 14 capítulos. Y lo interesante que va a encontrar allí cada vez que usted lo lee, le da revelación. It's going to be very interesting how you get the revelation from all those chapters. Ahora, si Dios invirtió tanto espacio en la Biblia para explicar acerca de cómo construir este lugar, If God decided to put in so much time and so many verses into the Bible to describe donde this está place con detalle cuántos son los números de los ganchos, with the numbers of everything, los colores, the colors, las the dimensiones, dimensions, la posición, the positions, el lugar donde se va a colocar, the place where it's going to be built, qué metales. what type of metals. No era entonces una tienda normal. It wasn't just an ordinary tent. No era de las mismas tiendas donde todo el mundo vivía en aquella época. It wasn't just the same tents that everybody else lived in back then. Ni tampoco era un simple lugar religioso. Or it wasn't just a simple religious place either. Aquel lugar sería el evangelio eterno, That's where the eternal gospel would be. dibujado en una tela, It would be in a tent con oro, with gold, con sangre, with blood, muchos años antes de que viniera Jesús. many years before Jesus arrived. Así que el tabernáculo So the tabernacle, fue un planteamiento real de cómo regresar a los tiempos del Edén. it was a way to go back into the Eden. Y Dios nunca quiso estar visitando. And God never wanted to just visit. Él siempre quiso y quiere permanecer con su creación. He always wanted to remain with his creation. Porque visitar, se los dije ya, es temporal, Because visiting is just temporary, pero habitar es permanente. but dwelling is forever. Así, a mí me gusta mucho la revelación que el Señor nos dio. I like the revelation that God gave us. Y usted la ve ahí en ese cuadro que tiene a la entrada de la iglesia. And you see it in the church. Cuando Dios nos dio la oportunidad de estar en este lugar y tomar posesión de la tierra que nos entregó. When God gave us the opportunity to take possession of this place. Y en esa parte de la escritura me gusta cuando dice que ahora he elegido y santificado esta casa Because it says in the scripture how he's chosen and consecrated the temple para que esté en ella mi nombre para siempre. so that my name may be there forever. Pero la última partecita es mucho más interesante. Y But that- mis ojos, dice,
But that last part is more interesting. My y mi eyes corazón and my heart estarán ahí para siempre. will always be there. Amén. Dele ese aplauso. Amen. Emociónese porque Dios está confirmando You're delighted because God is confirming lo que leímos de allí que dice yo quiero habitar con ellos. what we read there when he said he wanted to dwell with us. Observe cómo ordenó todo Dios Look how God placed everything and ordered everything. para que en ese lugar, en esa tienda que Él mandó a preparar, So in that tent that he was sent out to prepare, existieran esos tres lugares, tres espacios interconectados, those three places interconnected, cada uno con una descripción especial y diferente. each one with a special description. Y lo primero que se ve allí en el cuadro, quizás usted lo está viendo en la pantalla, Maybe you can see it on the screen, but the first thing that you see, es el atrio, um, un patio abierto. the patio, the open area. Ese patio abierto se llama atrio y está rodeado por una cortina de lino. Miren alrededor, color blanco. Dice que son más o menos 45 metros It's por almost 45 23. meters. Sí, por 23. O sea que ahí eso estaba alrededor de todo donde vivía el pueblo. And it was all there with the people. Y ahí cualquier israelita podía entrar hasta ahí. And any Israelite could go only there. Pero después de ahí But after the atrium, había una tienda cubierta. there was something, the tent covered. Este no me pinta. Había una tienda que estaba ahí, que se alcanza a ver también, There was a tent that you can see there. y estaba dividida en dos habitaciones. There was two rooms right there. La una First one, se llamaba el lugar santo it was called the holy place. y la otra And the other one, se llamaba el lugar santísimo. it was called La primera llamada lugar santo the first one's the holy place. ya era un lugar donde solo podían llegar ahí los sacerdotes. Only the high priest could get there. Los que habían llegado hasta el patio ahí podían quedarse. The ones that had gotten to the patio, only there, they could only stay there. Pero solo los sacerdotes pasaban a este lugar. But only the high priest could get to this place. Y ahí detrás hay un velo And behind there's a veil. un velo grueso, bordado, pesado, It's heavy. que dividía al lugar santísimo, That que would es donde está el arca, que usted la alcanza a ver. That would divide the even holier place where the Ark of the Covenant is. Y en ese tiempo, sola una vez en el año podía entrar el sacerdote a ese lugar. And on those times, only once a year could the high priest actually go in there. Y hay algo que cambia silenciosamente conforme usted avanza hacia adentro. And silently, as you go inside, something changes. Y es que empieza a cambiar los metales, The metals start to change. empieza a cambiar los diseños, The designs start to change. empieza a cambiar todo lo que Dios empieza a colocar. Everything that God places starts to change. Y ahí entonces pasa al lugar santísimo, So you get to that even holier place donde también era el uno que podía entrar solamente una vez al año. where only one person could go there once a year. Ahora, hay algo que cambia silenciosamente conforme usted avanza hacia adentro en el tabernáculo. And as you go inside, something changes. Y es la forma como Dios diseña donde quiere estar. And it's the way that God designs where he wants to be. En el patio de afuera, In the outside patio, sí está bien, Eduardo. Está bien. En el patio de afuera hay un altar de bronce. in the outside patio, there was an altar of bronze. A medida que va entrando, And as you go in, pasa a manejarse la plata. you get to the silver. Y cuando llega más adentro, And when hay you oro go in, puro. and when you get even more in, there's pure gold. Lo cual nos dice que entre más cerca esté a la presencia de Dios, Which tells us that the closer you are to God's presence, es más precioso el material que se requiere. the more precious the material is. Así que toda la tienda se va volviendo más valiosa a medida que usted se va acercando a Dios. So the tent becomes more precious as you go inside of it more. O sea que acercarse a Dios es lo más valioso que existe, So getting close to God is the most valuable and precious thing you can do. pero también es lo más peligroso. But it's the most dangerous thing too. Porque en la historia hubo hombres que quisieron tocar el arca There was people in history that wanted to touch that Ark y of no the estaban Covenant, bien y perecieron. and they weren't good and they perished. Pero aquí hay una cosa que queremos detenernos para resaltar. But there's something that we want to highlight. Y es como la historia nos dice que todos los pueblos antiguos tenían templos. It says how all the old places had temples. Ellos adoraban sus dioses, They worshiped their gods. los egipcios, The Egyptians, los babilonios, the Babylons, los cananeos, the Canaanites, todos ellos tenían
lugares donde adoraban sus dioses. Everybody had their places where they worshiped their gods. Y los templos que construían eran un templo para la casa de su Dios. And the temples they built, it was a house for their God. Se levantaba una casa y en la habitación más profunda, por allá después de pasar, estaba el lugar sagrado. In the deepest room, more farther back, there was the holy place. Y ahí era donde ellos instalaban una estatua, There is where they install a statue, una imagen esculpida acerca de su divinidad. an image sculpted with its divinity. Y era el lugar donde todos apuntaban. And it's a place where everybody would try to reach. Y lo que yo le estoy diciendo para usted de pronto es familiar porque usted ha visto muchas movies y todo eso. And it might sound familiar because you've seen so many movies. Que van entrando hasta que llegan al lugar y ahí aparecen esas imágenes de los dioses de ellos. And they go into that place and all the images of their gods start to pop out. El tabernáculo tenía como el mismo plano. The tabernacle had like kind of the same thing. Tenía los cuartos iniciales dedicados de una manera para que fuesen sagrados y llegar a la presencia. Pero aquí la diferencia The difference es que la divinidad no estaba esculpida en una estatua. the divinity wasn't sculpted in a statue. Cuando entraban al lugar santísimo, When they'd go into the holy place, ahí ya no veían una estatua. they wouldn't see a statue anymore. Cuando el sacerdote pasaba el velo When the priest would take the veil off y entraba al lugar santísimo, and he'd go into the holy place, él no se encontraba una estatua, he wouldn't come to find a statue porque no era un Dios de estatuas. because he wasn't a god of statues. No había ninguna imagen. There was no image. Los demás pueblos podrían encontrar eso al final, su escultura, lo que pudieran allí. All the other people in religions, they would find their own statue or images. Pero cuando el pueblo de Dios, el sacerdote llegaba a ese lugar santísimo, But when the high priest got to this holy place, lo que iba a encontrar era una caja cubierta con dos querubines en la parte de encima, what he'd find was this box, this Ark of the Covenant with que extendían sus alas sobre un espacio, two cherubims who would extend their wings outward. y ese espacio estaba abierto. And the place was open, Era un espacio diseñado especialmente a place designed specially. para que sobre ese lugar descendiera la presencia de Dios. So over that place, God's presence would descend. Porque la presencia de Dios es tal que ninguna imagen la puede contener. Because God's presence is so great that no image can contain it. Ahí se manifestaba un trono en medio del A tabernáculo. throne would manifest in there. Y entonces dice la escritura en el libro de Éxodo capítulo 25, 40, So in Exodus 25:40, que Dios le dio una instrucción a Moisés y le dijo, haz conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. God gives an instruction to Moses and it says to make it according to the pattern shown on the mountain. Si usted va y lee en el capítulo 23 y 24 If you read in chapter 23 and 24, del libro de Éxodo, usted se da cuenta que Moisés tiene una cita con Dios. you'll see that Moses had an encounter with God. Pero lo que vamos a resaltar aquí es algo más. But what we're going to highlight is something else. Porque dice que conforme al modelo que te fue mostrado, fue la instrucción que le dio Dios. Because it says according to the pattern shown to you on the mountain. Y la palabra modelo And that pattern, en hebreo es llamado tanit it's called tabnit in Hebrew. y significa como un patrón, como una réplica. And it's like a pattern, like a replica. Eso quiere decir So what it's trying to say, que el tabernáculo que Moisés levantó, that tabernacle that Moses raised, que lo hizo en el desierto, that he made in the desert, no era el original. it wasn't the original. ¿Están aquí? Are you guys here? No era el original, era una copia. It wasn't the original, it was a copy. ¿Sabe? Era una copia de lo que Moisés vio allá arriba. It was a copy of what Moses saw up there on Fue the una mountain. copia del modelo que Dios le mostró, que lo vio arriba. Le dice, conforme a lo que has visto, al modelo que te mostré en el monte. It was a copy of the model that Moses had seen on the mountain. O sea que Dios le dijo a él, lo que viste allá lo vas a poner abajo. So God said, whatever you saw on the mountain, you're going to place down here. El original era el de arriba. The original was the one on the mountain. El otro, la copia, era lo que estaban armando abajo. The copy was what was being built down O there. sea que lo que colocaron en ese lote, en el desierto, era lo que ya Dios tenía allá arriba. So what they placed down there is what God already had up there. Y eso es lo que nosotros hemos explicado y hemos aprendido
Y les hemos enseñado todo el tiempo acerca de lo que es un acto profético. That's what we learned about and taught you guys about the prophetic act. Es tomar algo real en nuestros It's tiempos taking something real in our times para bajar el diseño de Dios. to take God's design down here. Y Dios le dijo a Moisés, lo que tú viste allá, lo vas a hacer abajo. And God said to Moses, what you saw up here, you're going to build down there. O sea que esa tienda en el desierto So that tent in the desert era la sombra reflejada, proyectada de una realidad mayor que ya existía. it was a projected or a reflected shadow of something greater. Y si existe una sombra es porque hay un cuerpo, ¿sí o no? And if a shadow exists, it's because there's a body. Es porque hay algo que está haciendo esa sombra It's because the shadow's doing something. y algo que está proyectando en el tiempo. And something that's projecting in real time. Y entonces lo que nos dice aquí es que no podemos hacer simplemente una tienda cualquiera, So it says that we can't just build any simple tent porque la historia deja de ser sobre una tienda vieja because the story stops being about just a y simple ahora tent comienza a ser sobre cada uno de los creyentes. and it starts becoming about every Amén. single Yo one of the daría un believers. aplauso. I'd give an applause ¿Sabe por qué? Porque esa sombra tiene un nombre, because that formula has a name. tiene un cuerpo que se proyecta de la forma como Dios lo está mostrando. It has a body, just like God is showing. Y ahora vemos que cada pieza que hay en el diseño de ese And tabernáculo, we see every piece that's in the design of that tabernacle, la sangre, the blood, el altar, the altar, el velo, the veil, el sacerdote, the priest, todo eso estaba apuntando hacia algo nuevo que iba a llegar. everything was pointing in one direction A alguien que todavía no había llegado, pero que Dios sabía que un día iba a llegar. to somebody who was yet to come, but God knew he was going to come. Y que cuando llegó, And when he came, no vino simplemente a acabar, sino que vino a cumplir he lo didn't que just come Dios here to había end, he came here to establecido. fulfill. Amén. Y de ahí vino el resto. And from there came the rest. Porque cuando Él llega, Because when he comes, hace cosas sobrenaturales he does supernatural things para permitir que usted y yo to allow me and you, podamos tener acceso. allow us to have access. Y lo que hace Jesús cuando llega And what Jesus does when he es arrives, que permite que la presencia se llegue para nosotros he allows the también. presence to get to us too. Ahí en ese tabernáculo todo detalle anunciaba la profecía acerca de Jesús. There in the tabernacle, every single detail pointed in the direction of Jesus. Porque cuando habla de la puerta, Because when it talks about the door la puerta está hablando acerca de una entrada is talking about an entrance. que está aquí en el medio. Mire, la puerta aquí está abierta en el It's right there dibujo. in the middle. Y ahí lo que está diciendo es lo que la escritura dice, que Jesús dijo, yo soy la puerta. And that's where Jesus says, I'm the door. Hay un altar There's an altar, y en el altar hay un sacrificio. and there's a sacrifice on the altar. Y en ese altar que está ahí con llama, And that altar with flames, ahí tenía que morir un sustituto. somebody had to die there. Y Jesús se convirtió en ese cordero que sustituyó And Jesus became that lamb that was being por sacrificed nosotros. for Luego us. está la fuente. Then was the source. Y la The fountain. fuente está ahí porque es para limpieza. The fountain was for cleanliness. Esa fuente es esa sangre que nos perdona y esa agua que nos transforma. It's that water that transforms us and that blood that forgives us. Pero también está el candelabro, But then there's the candelabrum. que era la única luz. It was the only light. Y Jesús, ¿qué dijo? And what did Jesus say? Yo soy la luz del mundo. I'm the light of the world. Ahí dentro de ese diseño que Dios estableció en el tabernáculo hay una mesa con pan. There's a table with bread in that design. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. And Jesus says, I'm the bread of life. En ese tabernáculo hay un lugar donde está un sacerdote. There's a place where that priest is. Y ese sacerdote está en esa esquina. He's in that corner Levantando el incienso. carrying the incense, Haciendo el tiempo de oración. doing the time of prayer. Y cuando Cristo abrió el camino, And when Christ opens the way, nuestras oraciones llegaron directamente al our Padre. prayers go immediately to the Father. Pero también está el velo, But there's also the veil, que era la separación. which was the separation. Y cuando Cristo muere, And when Jesus dies, ese velo se rasgó. that veil was broken. Pero el velo se rasgó But the veil was broken, no de abajo hacia arriba. No Oiga from- bien el detalle. not from down to up, Se lo repito, no se rasgó de abajo hacia arriba. not from the bottom to the top. Se rasgó de arriba hacia abajo. It was broken from the top to the bottom. Cuando fue Dios diciendo, el camino está abierto. When God said the way is open. Y esa es la forma como nosotros tenemos que entender para entrar de verdad al lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. And that's the way that we have to understand so we can get to that place that God wants us to be.
Pero usted dirá, pastor, me lo dijo muy rápido. But Pastor, you said it too fast. Pues imagínese usted ahora cómo puede entrar a ese lugar santísimo. Now imagine how you can get into that holy place. Hagamos un recorrido imaginario Let's do a little rundown por todo el campamento. through the whole Si camp. quiere, cierre sus ojos Just close your eyes y empiece a experimentar una visión and try to experiment a vision donde está el campamento en medio de un desierto con todas las tiendas de todos los que vivían allí. where the camp is and all the tents and everybody who lived there is. En medio del polvo, de muchos animales, ganado, todo, niños corriendo. In the midst of the dust, the animals, the sand, and everything. Y en medio de todo eso hay un patio cercado por un lino blanco, And in the middle, there's a camp with una linen, tienda donde hay algo allí adentro. with a tent inside of it. Y ahora, si usted quiere acercarse a esa presencia, Now, if you want to get close to that presence, usted se preguntará, ¿y por dónde entro? you might have to ask yourself, where do I go in? Pero allí dándole vuelta a todo ese lino blanco, But when you go around all that white linen, usted se encuentra que hay una sola abertura, you realize there's only one way, una sola puerta. only one door. No había puertas a los alrededores. There was no doors all around. No había ninguna otra opción. There was no other option. Había una puerta en el medio There was a door in the por middle donde tenías que entrar. where you had to go in, Y ya estás tú entrando. and there you're going Es in. una puerta que está igual para todos. Todo mundo puede entrar por ahí. Anybody can go in through the door. No importa la edad, no importa el tamaño, no importa su origen, no Doesn't- importa cómo está, puede entrar por esa puerta. Doesn't matter the age, the origin, anything, anybody can go in. Porque quiere entrar un poco más allá para acercarse a la presencia de Dios. Because they want to go a bit more deeper in so they can get to the presence Y of God. entonces usted entra por esa puerta. So you go in through that door. Ahí está caminando. There you're walking. Y lo primero que aparece quizás no es nada bonito. And the first thing that you see is probably nothing pretty. Porque se encuentra un altar de bronce humeante. Because you see an altar of bronze. Y es probable que en ese momento pues hayan sacrificado otros animales antes. And in that moment, they probably sacrificed other animals Y hay too in un that mal altar. olor. And a bad smell. Y ese fuego no se apaga. And that fire never ends. Pero lo primero que usted tiene que entender es que entre usted y Dios hay un lugar de muerte. But between you and God, there is a place of death, is what you have to understand. Porque nadie se puede acercar a Dios sin sacrificar algo. Because nobody can get close to God without sacrificing something. Entonces, como en aquel tiempo, So, like in the other times, se traía un animal. they would bring an animal, Un animal que sería el sustituto which would be a substitute del rebaño de su propiedad. of its property. Y le colocaba la mano a ese animal. And they would place the animal in that, Y con ese the hand gesto on the animal. simple, con ese gesto simple, lo que está diciéndole es que Él toma su lugar. And with that simple gesture, they're saying, I'm taking your place. Y la culpa cambia de dirección. And the guilt changes direction. Ya salía la culpa de parte del hombre, The guilt would be taken out of man. entraba en el animal y el animal moría en ese It sacrificio. would be placed into the animal, and the animal would die in that moment. ¿Y por qué sangre? And why blood? Porque no simplemente faltaba, porque simplemente no decía uno pida perdón o irse de esa manera adelante. Why didn't somebody just apologize and go their own way? Porque en Hebreo nos dice que sin derramamiento de sangre no hay Because in the book of remisión de Hebrews, pecados. because in the book of Hebrews it says, without the shedding of blood, there is no Y la forgiveness. remisión es perdón de deudas. And it's a forgiveness of debt. La remisión es la cuenta cancelada. It's the debt being canceled. Entonces el pecado cuesta una vida. So sin costs us a life. O es la vida tuya o la vida de alguien más. Or it's either your life or somebody else's life. En ese tiempo se sacrificaba un animal. In that time, an animal would be sacrificed, Para poder que se diera tenía que hacerse ese sacrificio. but that sacrifice had to be made. Ahora, entre el altar de bronce Now, between the altar of bronze y la puerta de la tienda, and the door of the había otra entrance, pieza. there was something else. Quizás podríamos ignorarla, We can maybe ignore it. que es la fuente del agua. It was the fountain. Esa the agua water estaba, fountain. esa fuente estaba llena de agua. That fountain was filled with Y los water. sacerdotes debían detenerse allí para lavarse las manos, And the priests had to stop there to wash their hands, para limpiarse los pies antes de entrar a ese lugar santo. to clean their feet before going into that holy place. Observe el orden de las cosas. Look at the order of things. La sangre primero, First the blood, después el agua que purifica. then the water that purifies. Primero la muerte que paga la cuenta, First the death that pays the después price, la limpieza para poder entrar. and then cleaning so you can get into that place. Y ahí hay una cosa bien And interesante there's something very interesting que está en el libro de Éxodo capítulo 38:8, Éxodo 38:8. En el libro de Éxodo 38:8 nos habla in the book of Exodus chapter 38 que esa fuente fue construida con los espejos de las mujeres del campamento, it says that fountain was built with the mirrors of the women who served at the entrance, lo cual nos quiere decir que
si alguien se acerca a Dios, which says that if somebody gets close to God, al pararse allí, standing there, lo primero que se va a ver es a usted mismo. the first thing that you're going to see is yourself. Eso es lo que significa ese reflejo. That's what that reflection means. Antes de pasar a otro lugar, usted se tiene que confrontar usted mismo. Before going into that place, you have to confront yourself Y de verdad mirar si está arrepentido o no está arrepentido. and really looking, are you repented or are you not? Pero ya usted está ahí adentro. But you're already inside. Está dentro de ese cuarto. You're in that room. Y entra al primer cuarto. You go into the first room. Y al levantar la primer cortina que entra al cuarto, And when you raise the first curtain to go into the first room, se va a encontrar con que ahí es un cuarto cerrado, you see that it's a closed room, que es el llamado lugar santo. the holy place. Y lo primero que cambia And the first thing that changes es que hay luz. is that there's light. Ese cuarto no tenía ventanas, It had no windows, pero la luz viene solamente de una cosa que se llama el candelero de oro. but the light comes from from a thing called the Son 7 candelabrum. brazos. 7 arms. Hoy, ese es el símbolo de Israel, Today, that's the symbol of Israel, que es la menorá. the menorah. Por todos los lados se ve y para ellos es como su símbolo nacional. In every place you see it, and that's like their national. Y tenía 7 brazos. It had 7 arms. Y en otros estudios antes hemos aprendido acerca de lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo a través de esta lámpara. And we've seen the manifestations of the Holy Spirit with this lamp. Entonces Jesús ha puesto la luz ahí, So that's where God placed the lamp, porque es la luz del mundo. because He's the light of the world. Y entonces si no hubiese esa luz, habrían tinieblas. So if that light wasn't there, there would be darkness. Y a un lado de ese cuarto, And to the side of that room, por ahí hay colocados 12 panes, there was 12 breads, uno por cada tribu de Israel, eran 12 las tribus de one for Israel. each tribe of Israel. There was 12. Y esos panes se cambiaban cada semana, And those breads would be changed every week, siempre estaban frescos, always fresh, siempre en la presencia de Dios. always the presence of God. El pan sobre la mesa no es cualquier comida. The bread over the table wasn't just any food. La mesa servida The table served es una invitación permanente It's a a ir a permanent- la presencia de Dios. is a permanent invitation to get to the presence Dios of God. mantenía representadas las tribus ahí en esa mesa con esos 12 panes. They had the tribes represented with all that. Por eso es que recordamos que Jesús se llamó que es el pan de vida. That's why God says that He's the bread of life. Y justo al frente al velo, And just right there in the front of the veil, ahí hay un altar pequeño de oro. there's a small altar of gold. Y está ahí el sacerdote And then there's the priest para quemar el incienso, to burn the incense, para que todo el día haya un olor agradable ahí en esa tienda. so that there's always a pleasant smell right there. Mire cuando el salmista decía que suba mi oración como incienso, When the psalmist says that to have my prayer with incense, se estaba refiriendo a estos momentos que ellos vivían. he's talking about these times that they're living in. Entonces se puede pasar a otro lugar, So you can go into another place, pero no puede seguir but you can't keep going porque hay un velo because there's a veil, que no está permitido para todos. which isn't allowed for everybody. Fue diseñado conforme a Dios le pareció. It was designed according to God. Pero allí hay algo muy interesante. But there is something very interesting Y there. es que en ese gran velo In that great veil, están puestos otra vez los querubines, the cherubims are there again, representando lo que Él puso en el Edén. representing what He placed in the Eden, Pero ahora están cosidos sobre tela. but now they're sewed on the veil. Aquellos guardianes que cerraron la puerta para que no entraran al árbol de la vida, Those guardians that closed the garden so that nobody could get to the tree of life allá en Génesis, ahora están aquí mostrando y diciéndote hasta aquí. are now showing you that until here you can get there. Hasta aquí llegas y no pasas. This is how far you can go and you can't go more. Porque detrás de ese velo mora la presencia de Because Dios behind that veil is the presence of God, y no debe ser invadida. and it shouldn't be invaded. Detrás de aquel velo estaba la última habitación. Behind that veil was the last Es el room, lugar santísimo. that holy place. Diga conmigo lugar Say santísimo. with me, the holiest place. Y ahí hay un cubo perfecto. And there's a perfect cube. Si usted va a la escritura hay perfección en todo lo que Dios describió para hacerlo. If you go to the scripture, there's a perfection in everything that Todo God made it. cubierto. Everything's perfect. Ahí no había ninguna luz. There was no light. Todo en la oscuridad. Everything was darkness. No había ningún candelero. No lamps, no nothing. Porque la única luz era la propia gloria de Dios desbozando en ese lugar. The only light there was God.
Eso era lo que sucedía allí. That's what it suggests right Y here. en medio de esa habitación, And in the midst of that bedroom, que está ahí el arca, that's where the ark que es is. una caja de madera cubierta con oro por dentro y por fuera, It's a wooden box covered with gold in the in and out. pero encima de ella hay una tapa. But on top of it, there's a lid, Esa tapa tiene un significado poderosísimo. and it has a powerful meaning. Ahí reside el corazón de todo. That's where everything is. Y esa tapa significa cubrir, cubrir una deuda, cubrir todo. Es de una palabra que viene del hebreo kafar. That lid means to cover everything, to cover a debt. Ahora, nosotros también la conocemos como el propiciatorio. No, lo conocemos como el trono de misericordia o propiciatorio. We know it as the throne of mercy. Y encima de esa tapa, And on top of that lid, encima de eso que el Señor había mandado a construir, on top of that God had told him to build, estaban los dos querubines de oro, there was the two cherubims of gold inclinados sobre un espacio vacío, over an empty space. y en ese espacio donde otros tenían una estatua, And then that empty space where others had a statue, ahora Dios está inundando ese lugar con su presencia. now God is flooding that place with his presence. Ahí estaba esa presencia de Dios. That's where that presence of God Pero usted is. se preguntará, pastor, ¿y qué hay dentro de esa caja? But you're asking yourself, Pastor, what's in that box? ¿Qué metieron dentro de esa caja? ¿Por qué tan grande esa caja? What did they put in that box? Why is it so big? Y dentro de esa caja, Inside that box, Dios dio instrucciones que ahí dentro colocaran God told the instructions to place in there los 10 mandamientos escritos en piedra, the 10 commandments written in stone, la vara de Aarón que luego reverdeció, Aaron's stick that was then put y in there, luego quedó guardado ahí el pan que siempre permanecía fresco, and the bread that always remained fresh, lo cual nos mostraba que ahí debajo which will show us that right there era lo que se había fallado, is what was failed. pero que encima de eso, But on top of it, donde se vertía la sangre, where the blood would be shed, era donde había poder para la redención de los pecados. is where there was power for the redemption Amén. of sins. Eso es lo que de verdad disfrutamos cuando entramos a la presencia de Dios. That's what we get to enjoy when we go to the presence of God. Que podemos volver otra vez a ser considerados hijos de Dios. We can be considered children of God again Porque ya no hay más acusación. because there's no more accusation. En aquel tiempo el sacerdote entraba cada año. In the old times, the priest would go in every year. Es de la fiesta que se llama el Yom Kippur. Esa es la fiesta que celebran y está en Levíticos capítulo 16. It's one of the parties that they celebrate. Y en esa fiesta lo que se hacía era que el sacerdote único podía entrar después de que sacrificaban los animales, llevaba la sangre, la vertía y los pecados del pueblo quedaban redimidos. They would bring these animals and they would sacrifice them so the sins of the people were free of their sins, Pero por un año. but only for a year. La Biblia dice que ni la sangre de los toros ni de los machos cabríos puede quitar aún los pecados. It says that not even the shedding of the blood of any animal can take away the sins. Eso no resolvía completamente la So situación. it didn't really solve the situation completely. Toda la tienda era una promesa. The tent was a promise. Era una promesa esperando ser pagada. It was a promise waiting to be fulfilled. Una sombra que se detenía ahí A shadow that would stop there durante años y años esperando for years and years, waiting que esa imagen que se proyectaba ahí for that image to be projected there finalmente apareciera. to finally show up. Y ahí llega la grande y más maravillosa noticia para nosotros. And that's when the best news comes for us. Y es que esa sombra se apareció y se hizo real en medio de That nosotros. shadow became Amén. real among us. El mismo que dijo un día, yo soy la puerta, The same one that said one day, I'm the way, que yo soy la luz, I'm the light, que soy el pan. I'm the bread of life. Él no vino simplemente a comentar por fuera de la tienda. He didn't just come into the outside of the tent. Él era la tienda caminando en un solo cuerpo. He was the tent in a single body. Él era el cordero en ese altar de bronce. He was the lamb in that altar of bronze. Él era la luz en el candelero. He was the light in that candelabrum. Él era el pan en la mesa. He was the light in that bread. Y al mismo tiempo, Él era el sumo sacerdote que estaba derramando la sangre. And he was the high priest that was shedding the blood. Pero esta vez es diferente. But this time it's different Porque no fue como el sacerdote que entraba una sola vez, because it wasn't like the priest that just went in once, sino que se quedó allí. but he remained there.
Y entonces ocurre lo que une toda la historia. then happens what Que en Or el, gets the whole instante story together. en el instante en que Jesús muere, and in the instant that Jesus dies en la cruz. Jesus dies on the cross, No en este mismo lugar, en otro lugar. not in that place but in another place. Y encontramos en el libro de Mateo capítulo 27 y versículo 51. And we Para see que usted in, lo tenga de referencia. in Matthew 27 verse 51, Y ahí nos dice que el velo se rasgó. it says that the veil was broken. Aquel velo grueso, pesado, That veil, the heavy bordado veil con querubines. with cherubims, El último obstáculo para llegar a la presencia de Dios the last obstacle to get to the presence of God, se rompió. was broken. Y deténgase por un minuto allí, And think for a second, porque ahí está el mensaje. because that's where the message lies. Ninguna mano humana podía haber cortado ese velo. No human hand could touch the veil. Al tiempo que se rompió ese velo, And when that veil was broken, la escritura dice que hubo oscuridad, the scripture says that there was darkness, que la tierra tembló, that the earth was shaking. que hubo una manifestación sobrenatural, There was a supernatural manifestation, porque lo que estaba sucediendo no era cosa de hombre, because what was happening wasn't a thing of man, era algo de parte de Dios, it was something from God. un Dios que se manifestaba realmente con poder. Something from God that manifested with power. Ese camino que había sido cerrado en Génesis, That path that was closed in the book of Genesis ahora era reabierto, now was open again. no por medio de quitar las espadas simplemente, Not just by removing the swords and that was it, sino porque se rompió un velo but because the veil was broken y esa barrera cayó. and that barrier fell. Y no fue solamente porque a decir, no, es que la población se volvió santa. And it's not just saying because the population became holy, No, cayó porque la sangre it was broken because the blood de Jesús fue suficiente. of Jesus was enough. Y es cuando dice el libro de Juan, And that's when the book of John, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. that the word became flesh and he was dwelling among us. No dice que él visitó, It didn't say that he was visiting. él dice habitó entre nosotros. He said he dwelled among us. Él no dice habitará entre nosotros. He doesn't say that he will dwell Él among está us. diciendo habitó. He's saying he was dwelling Quiere among decir que él us. está aquí. That means he's here. Póngase de pie por un instante. So stand up for a minute. Medite en lo que Dios le estaba hablando. Meditate on what God is telling you, Porque ahí donde usted está, because there where you are, hay un tabernáculo viviente. there's a tabernacle, Algo que se mueve para nosotros. something that's moving with us. Todo comenzó fácilmente, lo podemos ver en un huerto. It all started easily in a garden. Dios decidió un día moverse en ese campamento, God decided to move in that camp, pero finalmente cuando el velo se rompe, but finally when that veil was broken, hay algo diferente. something different happens. Ya no hay esas construcciones. There's no more of those constructions. Él vino a morar en un cuerpo humano. He came to dwell in a human body. Él vino a caminar en un campamento. He came to walk in a camp. Ese campamento está aquí de pie hoy. That camp is standing up here today. Porque muchos viven todavía quizás esperando que se rompa ese espacio, el velo. Because many are still waiting for that veil to be broken, Y no se dan cuenta que ya Cristo lo hizo por ustedes. but they don't realize that Jesus already broke it for us. Todavía se hacen oraciones como si Él estuviera por allá lejos. There's still prayers happening as if he was so far away from us. Pero nos olvidamos que Él está más cerca de lo que pensamos. But we forget that he's closer than we think. Algunos viven todavía como si fueran rechazados Some people still live as if they were rejected, y creen que necesitan ganarse el amor de Dios. and they think they have to earn the love of God. Pero cuando nos damos cuenta que ese velo fue abierto, But when we realize that that veil was broken, nos damos cuenta que el Señor cumplió con su promesa. we realize that God fulfilled his Y promise. eso lo dice en el libro de Apocalipsis, And it says it in the book of Revelation, cuando dice claramente, when it says clearly, el apóstol Juan dice, y oí una gran voz del cielo que decía, when John says, I heard a loud voice from the throne, he aquí el tabernáculo de Dios. God's dwelling place.
con los hombres, y él morará con ellos, is now among the people, and he will dwell with them. y ellos serán su pueblo, They will be his people, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. and God himself will be with them and be their God. Es un tiempo maravilloso en que usted y yo hoy disfrutamos. It's a wonderful time that we get to enjoy today. Porque lo que no pudieron ver los hombres en aquel desierto, Because what the man couldn't see in that desert, nosotros hoy lo podemos vivir. today we can live it. Hoy podemos tener en el mismo lugar In the same place, la presencia de Dios. we can have the presence of God. En aquel entonces todo lo apuntaban a que iba a llegar el Salvador, Back then it was all pointing to the Savior coming, pero hoy nosotros ya lo tenemos. but today we already have the Y cada Savior. vez que nos reunimos, And every time that we gather, Él cumple la promesa que está escrita, he fulfills the promise that he told us, que Él habitará con ellos, que Él That- morará con ellos. that he will dwell with us, that he will be with us. Y es cuando dice, mis ojos y mi corazón estarán ahí, que dice allí, en lo que tenemos a la puerta. That's when he says that my eyes will always be over you. Jesús es ese verdadero tabernáculo. Jesus is that true tabernacle. Pero después hubo algo mucho más interesante. But there was something even more interesting. Y es que Él dijo, os conviene que yo me vaya, He says it's convenient for y'all that I leave, porque de esa manera voy a estar con ustedes por siempre. because that way I will be with you guys forever. Y el Espíritu Santo vino a morar por siempre con nosotros. And the Holy Spirit came to dwell with us forever. De ahí es cuando la Escritura dice, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. That's when it says in the scripture, don't you know that you yourselves are God's temple? Ahora la pregunta para ti, para todos nosotros, para mí The, y the para question todos for, ustedes. the question for me, for everybody here, ¿Dónde es hoy ese lugar santísimo? where is that holy place today? Pregúntese, Ask ¿dónde es yourself. hoy ese lugar santísimo? Where is that holy place today? Quizás usted lo está mirando por allá en Jerusalén Maybe you're listening from Jerusalem o en ese desierto or in that desert o en una catedral, en algo muy majestuoso. or in a very majestic place, who knows? Pero hoy tienes una buena noticia But today you have some good news. y es que está aquí. It's here. Está dentro de cada creyente, It's here inside every believer. de cada creyente que le ha dicho al Señor, heme aquí. Inside every believer who said, Yo here te I am. recibo como mi Señor y mi I Salvador. receive you as my Lord and Y Savior. entonces Él dice que va a entrar en nosotros. So he says that he'll come in us. Y ahí hay una gloria que viene que no se puede parar. And there's a glory that's coming that can never Y be es cuando stopped. se dice que la gloria quiere llenar otra vez la casa. The glory wants to fill the house up again. Cuando terminaron ellos ese tabernáculo, When they finished that tabernacle, dice que fue tal la gloria que descendió it was such glory that descended que no podían entrar. that they couldn't come in. Porque cuando la presencia de Dios ocupa un lugar, Because when the presence of God needs a place, ya el hombre deja de ser protagonista the man stops being a protagonist. y es Él el que se manifiesta con poder. And now God is the one that manifests with power. La iglesia, podemos tener en la iglesia muchas cosas modernas, We can have many modern things in the church, pero si algo es importante es que necesitamos la presencia de Dios. but if something is important, is that we need the presence of God. Dejar que Él manifieste su presencia en medio de nosotros. We need to let him manifest his presence in here. Nosotros necesitamos, y es bueno tener estrategias en las iglesias, And it's good to have strategies in the church, pero más que estrategias, but more than strategies, nosotros necesitamos tener el Shekinah, la Shekinah. we need to have that Shekinah. Porque no fue Moisés, Because it wasn't Moses, no fue Aarón, it wasn't Aaron, fue la gloria de Dios que se manifestó. it was the glory of God that manifested. Porque donde aparece la gloria de Dios, Because where the glory of God appears, hay liberación. ¿Cuántos dicen there's amén? liberation. Who says Los amen? enfermos van a sanarse, The ill are going to get healed. los corazones van a cambiar, The hearts are going to change. los hogares y las familias van a estar Homes restauradas, are going to be restored. los jóvenes van a volver a sus caminos The youth will go back to their ways. y los cautivos serán libres. And those who are held captive are going to be free. Por eso es cuando nosotros le decimos al Señor, llévame a ese lugar santísimo. That's why we tell the Lord, take me to that holy place. Es porque ahí queremos estar con Él. It's because we want to be there with him. Y porque hemos reconocido que a través de esa sangre And because we've acknowledged that through es que that tuvimos la blood, oportunidad de llegar a ese lugar. is that we had that. No tuvimos que ir a romper el velo. We didn't have to go and break a veil Ya Él lo hizo por nosotros. because he already did it for us. No necesitamos que un hombre, un sacerdote vaya. We don't need a man or a high priest to go do Porque it. Él nos dio la entrada para llegar a ese lugar. He gave us the entrance to this Para place poder mirarlo ahí to be able to look at directamente. him directly.
Ese tabernáculo siempre tuvo una puerta. That tabernacle always had a door, Hoy esa puerta sigue abierta. but today that door is still open. Y tú estás ahí entrando en ese And you're tabernáculo. there going into that Porque no tabernacle. importa cuánto hayas fallado. Because it doesn't matter how many times you No failed. importa cuántas veces haya caído. It doesn't matter how many Él times ya you vertió failed. una sangre por ti. He already shed blood for Y Él you. ya te perdonó. And he already Y forgave Él you. te sigue diciendo, And he's still telling you, entra, come in. entra. Come in. Porque ya el velo fue rasgado. Because the veil was Lo broken único already. que te dice Dios es, entra y no regreses atrás. God saying to come in and vuelvas atrás. don't turn back. Entra para Come- que seas cambiado y transformado. Come in so you can be transformed. Y no quedes atrás, fuera del espacio. And don't stay behind. Usted diga conmigo, dígale, Espíritu Santo, Say with me, Holy Spirit, yo hoy abro mi corazón today I open my heart para que tú seas de verdad so that you can truly be dentro de mí. inside of me. Que yo sea tu morada. So that I can be your dwelling Que yo place. sea ese tabernáculo So that I can be that donde tabernacle more tu presencia permanente. where your presence dwells permanently. Porque es mi anhelo Because that's my desire. vivir dentro de ti, Señor. Live with you. Señor, llévame a tus atrios, Al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Señor, Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Muévase, muévase. Entre en esa presencia del Espíritu. Haga una manifestación real de lo que usted está declarando, de lo que usted está hablando, de lo que usted está cantando. Vaya, entre, métase allí, doble su rodilla y dígale, Señor, aquí estoy. Heme aquí, dígale al Señor. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Llévame, límpiame, llévame aquí. Esa sangre de Cristo sigue hablando. That blood of Christ is still talking. Esa puerta sigue abierta. That door is still open. Y hoy rompemos toda frialdad en el cuerpo de Cristo. And today we break all coldness in the Hoy rompemos toda religiosidad, today we break any religiousness, toda barrera espiritual, any spiritual barriers, toda culpa, any guilt, todo espíritu de condenación. any spirit of curse. Todo eso está roto. Everything is Y usted broken. puede sentirse libre You can feel free. de que esa presencia de Dios se le puede manifestar a su That the vida. presence of God can manifest in Que you. esa Shekinah reposa sobre su vida. That Shekinah goes over Hoy your yo life. declaro en el nombre de Cristo Today Jesús I declare in the name of que esta Jesus, casa solamente será un edificio. this place will only be a building. No será un edificio. It will not be a building. Será un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. It will be a place where the presence of God Será manifests. una habitación para la gloria de It will Dios. be a room for the presence of God. Habrá una presencia permanente There will be a permanent presence porque hay unos corazones arrepentidos. because there's hearts that are Hay repented. corazones de tus hijos, Señor, en esta casa There's hearts that from your children que cada día se inclinan ante ti, that every day they go before you buscando esa promesa, seeking that promise, buscando esa promesa que tú estableciste en la Escritura.
seeking that promise that you established porque in the quieren ver scripture. sus cuerpos sanados, Because they want to see their bodies porque healed. quieren ver sus matrimonios They want restaurados, to see their marriages healed. porque quieren ver la libertad en medio de lo que están viviendo. Because they want to see the freedom in what they're Y de living. esa manera dejar que esa gloria se manifieste en sus vidas. And allow that glory to manifest in their life. Así como tú, Señor, empezaste un día Just like you started one day cuando estableciste en el huerto when you established in the garden que tú estarías allí con el hombre. that you would be there with man. Hoy nosotros estamos aquí Today we're here with you bajo esa sombra maravillosa de tu presencia, under that shadow of your presence, declarando que somos declaring that we are ese tabernáculo that tabernacle y que tu gloria es manifestada And that en your- nuestra casa, and that your glory is manifested in this que tu house, gloria es manifestada en nuestras vidas that your glory is manifested in this life, y que entramos ahí and that we go in there con un corazón contrito, con un corazón humillado, with a willing heart, with a humbled heart. Aquí está tu gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está tu gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Cuando te buscamos en intimidad, eres revelado. Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural. Cuando te buscamos en intimidad, hay un rompimiento. Las puertas del infierno no prevalecerán, no podrán, no nos detendrán. Se siente el fuego. Aquí está tu gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros y se siente el fuego. Aquí está tu gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo
el fuego, aquí está tu gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego, aquí está tu gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Anhélela. Anhele esa presencia, que el Espíritu Santo está dentro de usted. Vamos, interiorícelo. Todo lo que usted recibió hoy, todo lo que usted ha visto, son miles de años que han trascendido para que usted hoy lo tenga comprimido en una revelación, para que usted hoy lo asimile y lo interiorice, para que usted se sienta privilegiado, escogido, llamado, apartado y separado para hacer ese tabernáculo donde la presencia del mismo Dios, creador de los cielos, la tierra, el universo y todo lo que en él existe, more dentro de su vida, more dentro de usted. Usted es el tabernáculo donde la presencia de Dios se mueve, la presencia de Dios camina en la tierra, donde la luz va, donde la alegría y el gozo se manifiesta. Dele al lugar al Señor en este día. Dígale: Espíritu Santo, tú estás en mí, tú habitas conmigo, tú te manifiestas en mí. Espíritu de Dios, como yo no anhelarte, como yo no recibirte, como yo no tenerte, como yo no que recibirte como mi amigo, mi consejero, mi compañero, mi guía, mi sostén, el que me consuela, el que me ayuda, el que me revela. Declárelo y dígale: ha llegado la promesa a mi vida. Declárelo, porque esa promesa no se queda ahí, va a trascender a sus generaciones. Se va a mover en su casa, se va a mover en aquellos que usted ama también. Aquí está su gloria. Recíbalo, recíbalo. Dígale dentro de usted, póngase la mano en el pecho, haga una acción correspondiente a profética y dígale: aquí está dentro de mí. Siéntalo, siéntalo vibrar. Aquí está tu gloria. Sienta esa energía de su presencia. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está tu gloria. Vamos, pueblo de Dios. Oh, Anhelamos la promesa del abrace esa promesa en usted. sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está tu gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios manifiesta y dice: dentro del arca reposaba los mandamientos, que es mi palabra hoy. Dentro de tu corazón reposa la palabra. Dentro de tu alma debe estar escrita la palabra, así como se escribió en el monte. Dentro de ti debe estar escrita esa palabra. Ahí también estuvo la vara de Aarón, un palo seco que no tenía vida, que lo acompañaba. ¿Qué hay dentro de tu corazón? Un palo seco. ¿Qué hay dentro de ti? Una vara que reverdece todos los días, que echa flores, que echa fruto. Está dentro de ti, no lo busques afuera.
Estaban los panes de la preposición, que significaba el maná, que descendió del cielo, que es el pan de vida, el mismo Jesús. Está el pan que te alimenta todos los días. Está el pan que te llena todos los días, que es mi gloria. Escudriñate y examínate, pruébate y mira en el espejo. Mírate en el espejo como se miraban los sacerdotes cuando se lavaban ahí en la fuente de bronce. Mírate todos los días quién tú eres, qué nombre tú llevas. Cuando yo te he dicho, mi hijo eres tú, y yo te escogí, yo te llamé, yo te lavé, yo te santifiqué y yo te he preparado. ¿Quién tú eres para que te menosprecies? ¿Quién tú eres para que tú mendigues? ¿Quién tú eres para que me compares con un ídolo? ¿Quién tú eres para que persigas las algarrobas de este mundo? Cuando yo soy el dador de tu vida. Examínate hoy frente a mí, porque tú eres mi tabernáculo, donde mi presencia mora, donde el fuego mío se manifiesta. Quiebra ya esas estructuras que te impiden ver mi gloria. Destruye y desarraiga de tu alma y de tu corazón y de tus pensamientos tanta mentira y tanto engaño. Destrúyelo para que puedas ver mi gloria y escuchar mi voz cuando te habla. Verme a mí con la mirada espiritual. Oh Espíritu de Dios, declare que aquí está su gloria. Declárelo con sus labios y dígale: aquí está su gloria. Vamos, pastora, entren ahí en ese río, entren ahí, adórenle y dígale: aquí está tu gloria. Se siente el fuego. Vamos, no pierda la comunión. Aquí está tu El Señor está gloria. contigo. El Señor está en ti. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Se siente el fuego. Aquí está su gloria. Anhelamos la promesa del Espíritu Santo sobre nosotros. Si alguien aún tiene lucha interna entre la carne y el espíritu, para reconocer el poder del Espíritu Santo que habita en ti, que eres el tabernáculo que camina en esta tierra, el Señor Jesús nos dice: yo soy el árbol de vida. Acércate a mí. Si usted quiere recibir más fuego, más presencia, más revelación, y tiene esa lucha interna, pase, venga, porque el Señor Jesús dice: yo soy el árbol de vida que vine a rectificar, vine a cambiar, vine a restaurar, vine a dar vida, vine a transformar. Pero si no sientes mi presencia con el poder del Espíritu Santo, vas a seguir caminando muerto. Tienes vida, respiras, pero tu vida no se siente. Caminas como sin vida en esta tierra, y el único que te da vida, el único que te sostiene es el fuego del Espíritu Santo, que viene a rectificar en ti las cosas, viene a mostrarte las grandezas, viene a decirte, así como lo dice la palabra, que cada vez que caminabas hacia adelante, que el pueblo caminaba, se encontraba con dimensiones, con dimensiones, con dimensiones. No se encontraba
encontraba con gradas, no se encontraba con ninguna grada, ninguna ascendencia. Se encontraba con dimensiones. Las dimensiones el diablo las conoce y las respeta y las valora y no te toca en las dimensiones. Pero cuando tú caminas por pasos y das pasos firmes, ahí va destruyendo el enemigo, porque el enemigo en cada paso que tú das, él dice: yo te espero, yo te espero, yo te espero, yo te espero ahí. Y tú le dices: yo te voy a destruir, yo te voy a acabar, yo te voy a arruinar, yo te voy a avergonzar, como lo hizo Cristo en la cruz. Cuando nosotros caminamos en nuestras propias fuerzas, es como si usted estuviera subiendo unas escaleras y cada día se agota. Y cada vez que se agota, el diablo le dice: aquí te estoy esperando porque te quiero ver así acabado. Así acabado te quiero ver, agotado, sin aliento, sin vida. Y la grada te deja sin aliento. Cada paso que tú das en el ascenso te va dejando sin fuerza, sin energía, sin respiración. Pero cuando tú entras a las dimensiones del Espíritu, el enemigo no tiene poder ni autoridad, porque en las dimensiones él no tiene legalidad, porque las dimensiones fueron dadas por el Padre de las luces. Las dimensiones son reveladas. Ahí en cada dimensión que tú entras, recibes una nueva revelación, recibes aliento, recibes fuerzas, recibes cada día el poder sobrenatural de Dios. Avanza, pueblo de Dios, no te quedes. Es una invitación que Dios nos hace cada día para que caminemos en dimensiones y digas, como dijo el profeta: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová se remontarán con las alas sobre el viento. Él dice: los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Él es tu Señor, Él es el que te dimensiona. Sal de este lugar con una mente transformada. Sal con una mente liberada. Sal con un pensamiento de conquista, de proyectarte al próximo espacio que el Señor te da, a una nueva dimensión de conquista, de toma de territorio. Ya no eres el mismo, porque el que habita tu corazón se llama Espíritu de Dios, la misma presencia de Dios concentrada en Padre, Hijo y Espíritu Santo que está dentro de ti. Ahí está el poder de Dios. Ahí está. Recuerda que Él es el que te llamó y el que te escogió. Recuérdalo, porque Él es tu proveedor, tu sanador. Y mire, llévese esa revelación, que cada vez que el sacerdote o el pueblo caminaba, se encontraban con algo mejor. Dice que estaba la plata y estaba el oro, estaban las piedras preciosas, estaba todo el diseño del tabernáculo. Avanza, porque grandes victorias vas a tener. No te detengas. Avanza, porque el oro y la plata Dios ya la proveyó. No busques lo que Dios ya te dio. Si Dios te lo dio, solamente créele. Créele que tú eres grande, que tú naciste para cosas grandes, que tú viniste a esta tierra para cumplir el diseño de Dios y encontrar tu destino con Él. ¿Quién tú eres? No te señales, no te compares, no te mezcles, porque en Dios no hay mezclas. Tú eres único. Llevas la marca de Él y la huella de Él. Llevas su ADN y su genética. Por eso el Espíritu Santo hoy
es tu mejor amigo, tu mejor compañero. Y el Señor Jesús dijo: os conviene que yo me vaya, para que ustedes hagan cosas mayores de las que yo vine a hacer en la tierra. Y el Señor Jesús dijo: yo tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo revelar, porque ahora no las pueden sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu mío, Él los va a ayudar. Así que usted tiene la revelación, usted tiene esa gracia, usted tiene esa bondad, usted tiene ese poder de venciones y a la grandeza. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oh sí, adórele, adórele una vez más.